Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro quinto encuentro del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema de hoy, higiene y desinfección. Revisemos, debemos hacer una diferenciación, qué es limpiar y qué es desinfectar. Limpieza es quitar los materiales residuales de alimentos que los microorganismos necesitan para poder crecer, alimentarse. Acuérdense que ya lo vimos en nuestra clase de microorganismos. Ellos necesitan comida y pues todas esas comidas son las obras que nosotros dejamos. Entonces, limpieza es quitar material residual y desinfección es bajar la carga bacteriana para que permanezca en la superficie para evitar estos para disminuir esta cantidad de microorganismos. La limpieza, entonces, es el proceso de eliminación de residuos de materia extraña, que es lo primero que debemos hacer cuando vamos a lavar y desinfectar. La desinfección o descontaminación es el tratamiento físico, químico o biológico que aplicamos en las superficies para disminuir carga bacteriana. La higiene, entonces, es todas las condiciones necesarias para asegurar la inocuidad. Recuerde que hablamos de alimentos inocuos y en el video nos decían que un alimento inocuo es un alimento sano. Entonces, es para garantizar la inocuidad de los alimentos. Entonces, en resumidas cuentas, higiene es la limpieza más la desinfección. Para poder hacer esa higiene y desinfección, requerimos contar con unos agentes limpiadores. ¿Cuáles son? Miremos. Primero, un detergente, que es un producto químico utilizado para lavar y limpiar. Ojo, el detergente quita la mugre, solamente hasta ahí. También tenemos el desengrasante, que es un producto especial para quitar la grasa. Generalmente trabajamos con este desengrasante cuando estamos trabajando con productos que sean de origen animal, porque tienen grasa que necesitamos retirar, que quede bien retirada. Entonces tenemos detergente, quita la mugre, desengrasante, quita la grasa, y el desinfectante es producto que quita, que baja carga bacteriana, es decir, elimina microorganismos. Entonces, ojo que estos tres son los agentes limpiadores: el detergente que quita la mugre, el desengrasante que quita la grasa y el desinfectante que es el que quita microorganismos. Pero miremos entonces, ¿qué factores influyen en el proceso de limpieza? Uno, el tipo de superficie. No es lo mismo lavar y desinfectar una superficie lisa que una superficie que sea rugosa, o cuando tenemos azulejos que tienen hendiduras, que nos toca limpiar muy bien esas hendiduras, o azulejos que son corrugosos o superficies que son corrugosas, que son más complicadas de limpiar. Entonces, dependiendo del tipo de superficie, vamos a mirar qué acción mecánica, cómo vamos a limpiar, cómo se debe desinfectar. También tenemos el tipo de suciedad. Pues ese tipo de suciedad depende en los alimentos. De una cosa es lavar superficies que han tenido contacto con vegetales, que prácticamente son las como las más sencillas de limpiar. Otra cosa son las que han tenido contacto con carne, con grasa, porque esa carne tiene proteína, esos derivados lácteos tienen proteína y esa proteína se incrusta en algunas paredes, y si estoy hablando de utensilios, en las ollas. Ustedes se han dado cuenta que cuando hierven leche, retiran la leche, desocupan la olla y se le forma como una película muy delgada que queda y que nos toca refregar duro para poderla quitar. ¿Por qué? Porque esa es la proteína que tiene la leche que alcanza a quedar ahí coagulada. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar suciedad que tenga que ver con carnes o con productos de origen animal, pues vamos a necesitar un poquito de esfuerzo y un detergente o un jabón que nos sirva para este tipo de productos. La concentración del producto es muy importante. Por favor, debemos tener en cuenta esto. Cuando nosotros vamos a preparar un desinfectante o un desengrasante o un jabón detergente, debemos mirar
¿Qué nos está diciendo el fabricante? ¿Por qué? Porque él ya hizo el ejercicio y sabe qué cantidad se requiere para que quede bien hecho el oficio, el aseo, la desinfección, el lavado. Entonces, ojo, si el desinfectante, si el fabricante nos dice, por favor, agregue una tapita para 1 litro de agua, es una tapita para 1 litro de agua. ¿Por qué? Ustedes agregan una tapita para 2 litros de agua para que nos rinda el producto, efectivamente el producto nos va a rendir, pero la limpieza y la desinfección no va a ser igual. Entonces, ojo, porque podemos estar, nos pueden estar quedando mal desinfectadas las cosas porque queremos hacer rendir el producto. Y así no se hace rendir el producto. Entonces, ojo con eso. Miren lo que dice el fabricante. ¿Qué cantidad de desinfectante o qué cantidad de detergente para qué cantidad de agua? Y respetemos esas condiciones. Ahora, si yo digo, bueno, si con una tapita me alcanza para 1 litro de agua, asegurémonos y echemos tapita y media o 2 tapitas como para irnos a la fija. Ahí que estamos haciendo, perdiendo nuestra platica, porque el desinfectante, aunque va a estar más concentrado, no se requiere en esas cantidades. Entonces, por favor, cuando vayamos a preparar detergentes, desinfectantes, o desengrasantes para hacer la higiene y la desinfección, debemos respetar las condiciones que nos está diciendo el fabricante. Otro factor que influye en la limpieza es la aplicación del efecto mecánico. O sea, ¿qué es el efecto mecánico? ¿Cómo vamos a restregar? ¿Con qué elementos vamos a restregar? ¿Vamos a utilizar una sabra, una esponjilla? ¿Vamos a utilizar una esponja gruesa? ¿O vamos a utilizar un cepillo? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Desde qué depende eso? Del tipo de suciedad que vamos a trabajar. Si estamos trabajando con vegetales, no requerimos hacer tanto esfuerzo. Pero si ya estamos trabajando con productos de origen animal, ahí sí nos toca forzar un poquito más. Otra cosa importante, el tiempo de operación. Es súper importante este tiempo porque si el fabricante dice, déjelo actuar 20 minutos, son 20 minutos, no son 15 ni son 10. ¿Por qué? Porque él ya hizo el ejercicio y ya sabe que debe dejarlo actuar 20 minutos. No es que hoy estoy apurada y necesito irme rápido, pues ese estoy apurada y necesito irme rápido puede ser que le quede mal lavado o mal desinfectado porque no dejó actuar suficientemente el tiempo que se requería para el producto. Entonces, y si lo dejo actuar más, debe quedar mejor. Tampoco, si lo dejo actuar más, entonces él empieza a descomponerse, entonces no nos va a servir. Entonces, si nos dicen, déjelo actuar 20 minutos, son 20 minutos. Si nos dicen, el fabricante dice, déjelo actuar 10 minutos, son 10 minutos. Por favor, tengamos en cuenta las recomendaciones que nos hace el fabricante. ¿Dónde encontramos esas recomendaciones? A veces las encontramos ahí mismo en la parte de atrás de la etiqueta. Otras veces necesitamos mirar la ficha técnica que ahora más adelante la vamos a ver. Y la temperatura del agua. En algunas ocasiones es importante que el agua esté tibia o incluso cuando vamos a preparar el detergente nos dicen, prepárelo en agua tibia, prepárelo en agua fría, prepárelo en agua a tantos grados centígrados. Entonces, nuevamente, debemos respetar esas condiciones. Si nos dicen prepárelo en agua tibia, hay que prepararlo en agua tibia. Si son de ustedes las personas que utilizan agua caliente para quitar la grasa y para lavar mejor, deben tener mucho cuidado, no se les vaya a generar un accidente laboral, se me vayan por ahí a quemar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Generalmente el agua se lava con agua tibia cuando estamos trabajando con productos que contengan grasa. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta ya en el detergente? La ficha técnica del producto. Doris, ¿y dónde conseguimos la ficha técnica del producto? Fácil. Una es buscarla, decirle al proveedor, oiga, señor proveedor, tráigame la ficha técnica del producto que le estoy comprando porque necesito revisar. Otra es entrar a internet y buscar la ficha técnica del producto. La hoja de seguridad. ¿Qué nos dice la hoja de seguridad?
Nos dice, ojo, no lo almacene con esto porque es inflamable. Ojo, no lo vaya a dejar a la luz porque se le va a dañar. No lo vaya a mezclar con, como por ejemplo, cuando ustedes mezclan el detergente con el límpido, se dan cuenta, ahí se produce una reacción química, se produce calor, el jabón hierve cuando toca con el límpido. Son reacciones que no, mezclas que nosotros no debemos hacer. Entonces, no directamente al jabón echarle límpido, no. Eche el jabón en el agua, disuélvalo y luego agréguele el límpido si lo quiere utilizar mezclado. No directamente porque eso me va a generar una reacción, me va a generar unos vapores y yo puedo estar absorbiendo esos vapores. Y mirar el procedimiento para preparar las soluciones. ¿Cuál es ese procedimiento? El fabricante me está diciendo, tanto detergente por tanta agua, déjelo actuar tanto tiempo y mézclelo en agua fría o mézclelo en agua tibia. Entonces debo respetar esas condiciones que me está diciendo el fabricante. Esta es una ficha técnica de un detergente. Entonces, fíjese que primero nos hacen una descripción general de lo que es el producto. Luego nos están describiendo algunas características que él tiene. Acá nos está diciendo cómo es el empaque, el rotulado y ojo, la forma como debemos almacenarlo. En este caso nos están diciendo, debe ser almacenado en lugar seco, fresco y libre de olores extraños. Entonces, ojo donde almacenan ustedes el detergente. A veces hay promociones y compramos detergentes por cantidades para aprovechar la promoción, pero entonces debemos tener cuidado dónde lo vamos a almacenar para que no se vaya a alterar o no vaya a perder su efecto. Y esta es la ficha de seguridad. La ficha de seguridad si no la consigo en internet. Esa sí me toca decirle al señor proveedor, venga, présteme la ficha de seguridad de su producto. Entonces, acá nos dicen que es un detergente en polvo, los datos de la empresa, la composición del producto, que este tiene silicato de sodio, carbonato de sodio, ácido sulfónico, los riesgos que pueden presentarse. Entonces, ojo, siempre debemos tener en cuenta esta ficha de seguridad. Eso en cuanto a los detergentes, recordemos que el detergente es para limpiar. También tenemos el desinfectante. Entonces, acuérdense que el desinfectante se agrega para bajar la carga bacteriana, para matar microorganismos. Y que nos va a quedar cero microorganismos, no creo, pero sí vamos a bajar mucho la carga bacteriana. ¿Qué características tiene este desinfectante? Primero, hay desinfectantes que son bactericidas, es decir, solamente son para matar bacterias. Entonces, tenemos nosotros, cuando vamos a comprar un desinfectante, mirar cuál es su acción, si es solo para bacterias o para qué microorganismos es. Entonces, tenemos unos que solo son para bacterias. Tenemos otros que son fungicidas, es decir, son especiales para matar hongos. Entonces, puede que sea solo para hongos, pero venga, ¿esto por qué se me está llenando de bacterias? ¿Por qué se me está contaminando? Pues porque el desinfectante dice que solamente es para hongos. Pero ojo, también hay desinfectantes que me sirven para bacterias y para hongos. O sea, ese es el espectro de acción. Ustedes tienen que mirar que el espectro de acción en lo posible sea amplio, es decir, me cubra bacterias, me cubra hongos. Hay unos que son virucidas solamente para virus, pero hay otros que tienen amplio espectro y me puede servir para bacterias, hongos, virus. Y tenemos otros que son esporicidas, es decir, solamente me sirven para esporas. Pero también encuentro en el mercado algunos que me sirven para bacterias, para hongos, para virus y para esporas. Entonces deben mirar el espectro de acción que tienen esos desinfectantes. Acuérdense que desinfectantes para bajar carga bacteriana. ¿Cuáles son esas características de uso del desinfectante? Primero, no debe ser tóxico. ¿Por qué? Porque nos podemos pasar un mal rato. Si ustedes se han dado cuenta y han hecho el ejercicio en los baños de que echan el límpido puro, pues nosotros lo vamos a absorber por la nariz y de pronto empezamos a sentirnos mareados o cada vez que lavo el baño echo límpido puro me duele la cabeza.
o me arden los ojos. ¿Por qué? Porque no lo debo utilizar puro, depende de la concentración. Me puedo estar intoxicando con ese limpio. No estoy diciendo que nunca más vuelvan a usar limpio o hipoclorito. Estoy diciendo que tengan cuidado con la concentración. No debe ser nocivo para el personal aplicador, no debe ser corrosivo. Ojo porque hay desinfectantes, cuando los agregamos, ellos si los dejamos un tiempo empiezan a corroer los materiales de los implementos de la cocina. Entonces debemos mirar que no sea corrosivo. ¿Y yo cómo sé? Muy sencillo, hablo con el fabricante y le pido la ficha técnica. No inflamable o irritante, lo que les digo, que me arden los ojos, que se pone muy caliente, las mezclas que ustedes hacen. No debe producir manchas, porque pues si estamos trabajando con losa, me la va a dejar manchada o el mesón me lo va a dejar manchado y no es que se vea muy bien. Y no debe tener olor, ¿por qué? Porque recuerden que tenemos alimentos que son como una esponja que absorben todos los olores externos, como por ejemplo los productos lácteos. Debe ser estable, o sea, que yo lo pueda agregar y que no me vaya de pronto a quemar. Debe ser fácil de eliminar. Algunos desinfectantes no hay que eliminarlos, se dejan y ahí ellos mismos, al contacto con el aire, pues ellos mismos se van desvaneciendo. Hay otros que sí debemos eliminar. ¿Y yo cómo sé? Pues cuando leo las condiciones, el modo de uso del desinfectante, ahí me dice, agrega el desinfectante y luego enjuague. Si me dice luego enjuague es porque lo debo quitar y no lo debo dejar. Si no me dice que enjuague es porque yo lo puedo dejar ahí y no va a pasar nada y en lo posible que sea de amplia acción, es decir, que no sirva para hongo, que sirva para bacterias, hongos, levaduras y esporas y esporas. ¿Qué factores afectan esa higiene y desinfección? Pues la naturaleza y número de microorganismos, acuérdense que ya vimos que hay unas que son bacterias, hay otros que son hongos, hay otros que son levaduras, entonces de acuerdo al tipo de microorganismo, pues necesitamos el desinfectante. La concentración del desinfectante. Acuérdense que debemos respetar las condiciones que nos está diciendo el fabricante. No es que agreguemos más o agreguemos menos porque no nos va a funcionar. El tiempo de actuación, si el fabricante nos dice son 20 minutos, dejan actuar 20 minutos. Si el fabricante dice échelo y déjelo ahí, lo puede dejar ahí. Si el fabricante dice desjuáguelo después de 10 minutos, deben enjuagarlo después de 10 minutos. La temperatura, hay algunos desinfectantes que se pueden utilizar en temperatura caliente, hay otros que no. El pH es importante en el caso cuando trabajamos frutas y vegetales, en especial las frutas, porque algunas frutas ácidas requieren algunos desinfectantes especiales, pero eso es cuando procesamos grandes cantidades de frutas. El deterioro por agua, por almacenamiento, lo que yo les decía ahorita, o sea, a veces compramos cantidades porque hay una promoción, pero resulta que eh, debemos mirar cómo lo almacenamos para evitar que se nos inactive. La inactivación por materia orgánica, es decir, que cuando tenga contacto con algunos vegetales o con algunos productos cárnicos se vaya a inactivar, entonces debemos fijarnos en eso que se pueda mezclar o que pueda tener contacto con otros compuestos y que se pueda aplicar en todas las superficies y implementos de la cocina. Ahora miremos qué debemos eh, tener en cuenta para realizar una buena higiene y desinfección. Por una parte, tenemos el agua. Esta agua debe ser potable porque estamos trabajando con alimentos, aunque estemos lavando los implementos, aunque estemos lavando el piso, son cosas que van a tener contacto con alimentos, por tanto el agua debe ser potable. Debemos tener en cuenta los agentes químicos. ¿Cuáles agentes químicos? El detergente y el desinfectante y en los casos que usen desengrasante, el desengrasante los implementos que deben estar en buen estado y la persona. Acuérdense que cuando vimos el video en la clase anterior de manipuladores de alimentos, nos pasaron un video y nos hablaban de la higiene conductual, que es la actitud que nosotros tenemos frente a esa higiene. Entonces hay que tener
Yo puedo tenerles a ustedes la mejor agua, los mejores detergentes, implementos nuevos, pero si ustedes no quieren hacer las cosas bien, pues no hay manera de que la higiene y la desinfección quede bien hecha. De igual forma, ustedes pueden tener la mejor intención de hacer una buena higiene y desinfección, pero si no tengo buenos implementos o no tengo suficientes y buenos agentes químicos, pues no hay manera de que hagamos esa higiene y desinfección bien hecha. Entonces, son cuatro cosas que van de la mano y que todas deben funcionar. Miremos cuáles son los 8 pasos para la limpieza y desinfección que debemos hacer. Pues, primero, eliminar desperdicio. Porque acuérdense que si primero agrego el desinfectante y luego voy y echo el jabón, pues la práctica del desinfectante se perdió. Entonces, primero elimino desperdicio. Luego hago un prelavado, coloco agua, rocío agua. Luego, ahora sí, voy a hacer un lavado, prelavados para que me ayude a sacar algunos residuos. Luego hacemos un lavado y en ese lavado coloco el jabón, coloco ojo, el detergente ya preparado, refrego como debo refregar, de acuerdo a la superficie que estoy lavando. Ya hice un refregado suficiente, enseguida hago un enjuague, luego que enjuago, escurro muy bien, aplico el desinfectante. Ojo, aquí hay algo importante. Cuando aplicamos el desinfectante, sobre todo en los pisos, en la cocina, apliquémoslo cuando ya se van a ir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si aplicamos el desinfectante y se están afuera mientras se aplica el desinfectante y luego cogen para adentro y para afuera porque se le quedó el bolso, porque se le quedó, porque faltó y empiezan a pasarse otra vez para adentro y entonces toda esa desinfección que se hizo no funcionó, ya no sirve para nada. Entonces, esa cuando apliquen el desinfectante, sobre todo en los pisos, es cuando ya nos vamos a ir y nadie se va a devolver. Luego, hay algunos desinfectantes que dice que se deben enjuagar, entonces se enjuaga si es necesario. Si el desinfectante dice que no se debe enjuagar, simplemente lo aplicamos y chao. ¿Listo? Y si no, entonces sí hay que enjuagarlo. Deben mirar las características que nos da el fabricante. Importante, hacer una verificación. Revisen que todo haya quedado bien lavado y bien desinfectado. Si quedó algo mal lavado, pues hagan las correcciones que se requieren. Y luego eliminar el exceso de humedad. Vamos a dejar todo bien seco porque recuerden que si nosotros no secamos, ¿quiénes van a aparecer por ahí? Los hongos. Entonces es importante mantener las superficies todas secas, tanto los mesones como las mesas, las, las alacenas, las paredes, las uniones entre la pared y el piso, todo debe estar bien seco para poder evitar que se nos formen o se vengan para acá los hongos. Y finalmente, aunque no lo coloqué ahí, es algo muy importante. Ojo, laven y después de que ya hicieron todo la higiene y desinfección, laven y desinfecten los implementos que utilizaron. Laven la escoba, déjenla limpia y desinfectada, laven el trapero, déjenlo limpio y desinfectado, colgado para que se seque, laven y desinfecten muy bien si llegan a utilizar trapos en la cocina, lávenlos y déjenlos desinfectados muy bien cuando terminen su jornada de trabajo. Este punto es muy importante para poder hacer una buena higiene y desinfección. Entonces vamos a lavar y desinfectar todo lo que utilizamos. En el caso de las señoras de servicios generales, ya lavamos y desinfectamos todo, lavamos y desinfectamos el filtro de la greca, lavamos y desinfectamos los trapos si utilizan trapitos, que lo ideal es que utilicen toallas de papel, pero si llegan a utilizar trapitos deben quedar lavados y desinfectados, debe quedar lavado y desinfectado ese trapero, que todo quede bien limpio al terminar la jornada de trabajo. Dentro de estos sistemas de higiene y desinfección, tenemos los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, el POES. El POES es este procedimiento que se ha implementado en las empresas que manejan alimentos y que también se pueden implementar y se han estado implementando en los restaurantes.
Entonces, miremos qué es este POES, Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento, y cómo lo podemos hacer. Primero, es un procedimiento, algo escrito. Debemos escribir. Entonces, se debe escribir en un manual específico. Vamos a armar un manual de este procedimiento. Estos procedimientos deben ser validados y verificados con frecuencia para garantizar que funcionen. Ojo, ¿tienen el POES? Sí, mire, aquí está escrito, mire la cartilla. Cojo y leo la cartilla y me voy a mirar qué es lo que están haciendo. Resulta que aquí dice una cosa, aquí en el POES dice una cosa y ustedes están haciendo otra. Así no funciona. Entonces, tengo que mirar que lo que escribí sea lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? O que ustedes hagan lo que dicen en el POES. Algunas empresas a ustedes ya les dicen ¿cómo se llama esto? El protocolo para hacer una higiene y desinfección es este. Primero haga esto, luego esto, luego esto. Entonces, ese protocolo hace parte de este POES. Se debe capacitar al personal para que hagan de manera adecuada los procedimientos de higiene y desinfección y programar esas limpiezas. Pero lo que le digo no es que el POE va por un lado y ustedes van por el otro, no. Deben ir de la mano. ¿Qué deben indicar esos procedimientos? El lugar, por decir algo, la estufa. Debe haber un procedimiento para la estufa, un procedimiento para la greca, un procedimiento para los mesones, un procedimiento para las paredes, un procedimiento para el piso, un procedimiento para la nevera, ¿sí? Los equipos y utensilios que van a desinfectar a lavar y desinfectar, la frecuencia, cada cuánto tenemos que hacer ese higiene y desinfección. Entonces, si estoy hablando de que es los implementos, los utensilios, pues hay que hacerlo varias veces en el día. Pero si estoy hablando que son paredes y pisos, bueno, debo hacerlo todos los días. Pero si estoy hablando de la campana extractora, no, pues la campana extractora no me voy a poner a limpiarla todos los días, pero sí debo hacerlo por lo menos cada 8 días. Los registros necesarios, o sea, vamos a escribir quién hizo esa higiene, quién hizo esa desinfección, qué detergente utilizaron, en qué cantidades y quién fue el responsable de esa higiene y desinfección. También en ese POES debemos registrar los productos de limpieza y desinfección y esos productos deben estar aprobados por instituciones competentes. Entonces, ¿cómo sé? Pues con la ficha técnica del producto, si está en el mercado es porque es una autoridad compuesta, está certificada. Deben ser almacenados en lugares específicos. Recuerden que de acuerdo a la resolución 2674, los jabones y detergentes no se deben almacenar cerca donde están los alimentos, se deben almacenar aparte. Y deben estar debidamente documentados. ¿Qué es debidamente documentados? Que deben decir el nombre del producto, la fecha de vencimiento, cuándo se compró, cuándo ingresó al, a la cocina o al restaurante, cuándo fue que ingresó para saber cuánto tiempo hace que que se tiene ese producto. Miremos qué debe estar en cada registro, que debe llevar la fecha, el producto utilizado, las concentraciones empleadas. Acuérdese que dijimos que le hacemos caso al fabricante, pero no es que en concentraciones empleadas me coloquen las que dice el fabricante. No, en las concentraciones empleadas me debe decir tantos mililitros o tantos miligramos de detergente por litro de agua. El método de limpieza, si es refregar, si es por aspersión o cómo se hace. La persona responsable de esa higiene y desinfección, cómo se hizo la verificación y qué medidas correctivas se hicieron si se requiere. Entonces, por ejemplo, resulta que se hizo un lavado, pero al revisar el equipo se dieron cuenta que había quedado con grasa. Entonces, ¿cuál es la corrección? Volverlo a lavar. Entonces, pero espere, ¿qué fue lo que pasó? No, que es que no se hizo como, no se refregó como se tenía que refregar. ¿Está seguro? ¿O fue que no agregaron suficiente desengrasante? ¿O fue que no dejaron actuar el desengrasante suficiente tiempo? Entonces, que mirar qué fue lo que sucedió para mirar cuáles son las medidas correctivas que vamos a aplicar. Los voy a invitar a ver un corto video sobre la implementación de este POES
en los restaurantes. 5 minutitos. Ujú. Donde compartiremos información de valor para que lleve sus emprendimientos gastronómicos al siguiente nivel. Sin más, empezamos. Iniciaremos aclarando qué es POES. Se define por sus siglas Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento y son instrucciones escritas que tienen por objetivo establecer la limpieza y desinfección estandarizada del establecimiento y de esa manera prevenir la contaminación de alimentos. La implementación de un sistema POES solo se logra con el compromiso del personal operativo y administrativo del restaurante. Estandarizar y documentar los procesos permite mejorar la eficiencia del trabajo. Debes tener en cuenta también que la limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia visible. Mientras que la desinfección es la eliminación o reducción del número de microorganismos patógenos a un nivel que no propicie la contaminación. Y a todo esto, ¿qué tipo de restaurantes pueden implementar un sistema POES? Muchas veces pensamos que un sistema solamente es cosa de restaurantes de lujo, de 5 tenedores, y eso no es así. Un restaurante que recién empieza puede implementar un sistema de limpieza y desinfección y de esa manera mejorar sus procedimientos. Para poder implementar el sistema de limpieza y desinfección de manera práctica y sencilla, se tiene que considerar las siguientes preguntas. ¿Qué limpiar y desinfectar? Es valioso identificar las instalaciones, los equipos mayores como hornos y congeladoras, equipos menores como tablas de picar y cuchillos. Dicha labor facilitará el orden de prioridades de los trabajos que deben llevar a cabo los colaboradores. ¿Quién va a limpiar y desinfectar? Es fundamental capacitar adecuadamente al personal responsable. La organización de las asignaciones de limpieza se recomienda que sea mensual y rotativo, con la finalidad de que todos puedan conocer los diferentes procedimientos de limpieza en todos los equipos. ¿Con qué se debe limpiar y desinfectar? El operador a cargo de la tarea tiene que conocer todo lo necesario para realizar el POES. Se tiene que estandarizar el uso de detergentes, desinfectantes, cepillos, equipos automáticos, uniformes de seguridad más apropiados y especificar sus condiciones de uso. Se recomienda identificar los implementos de limpieza por colores, según las diferentes áreas. Por ejemplo, blanco puede ser para cocina, rojo para los servicios higiénicos, amarillo para el comedor y o almacén. Asimismo, mantener los compuestos químicos en sus envases originales y etiquetados. ¿Cuándo se debe limpiar? La frecuencia va a depender del tipo de producto que se elabore, del tipo de suciedad que se produce, de la velocidad de deterioro de los desechos y del tipo de superficie. Implementar un calendario de actividades con horarios asignados es de gran ayuda. De esa manera lograremos un mejor control de las actividades programadas. Por ejemplo, la campana extractora es uno de los equipos más grandes. Deberíamos asignarle una limpieza semanal, mientras que la plancha de carnes podría lavarse de forma diaria. ¿Quién debe supervisar? El personal responsable de la supervisión debe de conocer la frecuencia y los procedimientos, supervisar rutinas de limpieza terminadas diariamente y realizar inspecciones al azar. ¿Cómo verificar el sistema? Es de suma importancia planificar reuniones trimestrales con todo el equipo para poder implementar mejoras continuas de manera consensuada. Asimismo, se debe realizar una inspección general para obtener conclusiones y corregir deficiencias. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad y la pongas en práctica. Suscríbete al canal para que no te pierdas el contenido que subiremos todas las semanas. Nos vemos en un... Ok, muy bien. Entonces, como ustedes ven, no es tan complicado hacer ese trabajo de higiene y desinfección en el POT. Miremos
de acuerdo a la resolución 2674, qué, de qué materiales deben estar hechos los implementos, deben estar las paredes de las áreas de restaurantes. Como les digo, hay un capítulo en la resolución 2674 que aplica específicamente para restaurantes. Entonces, revisemos. En las edificaciones e instalaciones debe haber servicios sanitarios y vestidor independiente para hombres y para mujeres. Debe mantenerse esas instalaciones sanitarias, debe mantenerse limpia y proveerse de recursos para que haya una buena higiene del personal. Los lavamanos con grifo, que sean de grifo, preferiblemente que sean de acción que no sea manual. ¿Por qué? Porque resulta que llego con las manos sucias, abro el grifo, me lavo las manos y tengo que cerrar la llave, pero como cogí el grifo con las manos sucias, cuando vaya a cerrar la llave, nuevamente voy a coger el grifo con las manos sucias. Entonces no voy a hacer nada, me voy a volver a contaminar. Entonces, una opción es que no sea de grifo manual y la otra opción es que yo tenga la precaución de echarle un poquito de agua a la llave cuando la vaya a cerrar para poder que no me vuelva a contaminar. Debe haber jabón desinfectante y implementos, por ejemplo, de secado como toallas de papel o secador de manos por calor. ¿Para qué? Para evitar las toallas de tela, que lo que hace es acumular microorganismos, porque hay personas que tenemos la costumbre de lavarnos muy bien las manos cuando vamos al sanitario, pero hay otros que tienen la costumbre de que me hacen trampa y simplemente se limpian las manos ahí en la toalla, más no se las lavan. Entonces lo que hacen es contaminarnos la toalla para lo que venimos después. Entonces por eso es muy importante que esas toallas sean de papel o un secador por calor. En las proximidades de los lavamanos se debe colocar avisos o advertencias sobre la necesidad de lavarse las manos y cómo se las deben lavar. Las áreas de elaboración deben disponer de sistemas adecuados para limpieza y desinfección de equipos y utensilios. Debe haber un sistema adecuado para limpieza y desinfección de equipos. En cuanto a las condiciones físicas del área donde estamos preparando, los pisos deben ser de un material que no sea tóxico, no impermeable, no poroso, impermeable, con una pequeña inclinación para que cuando lavemos el piso se escurra solo y no tengamos que trapear. Los paredes deben ser de color claro para poder ver su limpieza. Debe ser de material impermeable, de fácil limpieza. Los techos deben evitar acumulación de suciedad, hongos. En lo posible no se deben tener techo falsos. Se debe hacer una remoción frecuente de los residuos. Ojo, mínimo todos los días, en lo posible 2 o 3 veces al día, pero mínimo todos los días. Al terminar nuestra jornada de trabajo debemos llevarnos o sea, sacar los residuos del área. Deben haber suficientes recipientes para los residuos sólidos. Para residuos orgánicos también debe haber recipientes y recipientes para el material sanitario. Ojo, en los restaurantes no se permite el acceso de animales en la cocina. No es que tenga un gato para correr los ratones, no. No tenga gatos y mire a ver cómo saca los ratones, porque no se permiten los gatos para sacar los ratones, ¿no? Ojo, está prohibido y ya lo vimos que no, en donde se procesan alimentos o se preparan alimentos, no se pueden tener sustancias peligrosas. Nada de cucarachicidas ni rodenticidas, no. Para eso están las empresas certificadas en control de roedores y cucarachas y lo vamos a ver en nuestra próxima encuentro. Entonces, ojo, ellos son los que deben manejar esos productos. ¿Por qué? Porque puede haber un accidente y termina alguno de esos productos en la comida y vamos a generar una intoxicación. En cuanto a los equipos y utensilios, ellos deben estar construidos en un material preferiblemente acero inoxidable que facilite la limpieza. Debe ser lo más desmontable posible para poder hacer una buena higiene y desinfección. Y no debe generar contaminación al alimento. Deben estar fabricados con material resistente al uso,
deben poseer un acabado que sea liso, que no sea poroso, por eso es que las mesas no deben ser porosas, los mesones tampoco, no absorbentes, estar libre de grietas que contaminen el alimento. Deben ser fácilmente asequibles o desmontables para poder hacer una buena higiene y desinfección. No debe recubrirse con pinturas u otro tipo de material que se desprenda porque se convierte en un contaminante químico. Y las mesas y los mesones deben tener superficies lisas con bordes sin aristas para evitar accidentes. También es importante, por favor, que la unión entre la pared y el mesón sea cóncava, o sea, tenga una curvita así para que cuando el agua caiga no se me quede posada ahí. Ella sigue su camino y puedo mantener todo seco. De igual forma, la unión entre la pared y el piso debe ser cóncava, o sea, debe ser así curvita, no debe ser en ángulo, porque si es en ángulo, cuando ustedes laven el piso de la cocina, se va a quedar ahí posada el agua. Entonces es importante que esas uniones, tanto de pared a mesón como de pared a piso, sean cóncavas, deben estar así en curva. ¿Listo? Bueno, después de haber hablado de todo este tema y haber visto el video del POES, ¿cuál es la actividad que vamos a realizar? Entonces, me van a decir cómo harían ustedes la higiene y desinfección en su área de trabajo. Recuerden que los que estamos trabajando en la cocina del restaurante, pues en la cocina. Los que trabajamos en las mesas, pues cómo hacemos la higiene y desinfección en el área del comedor. Los que trabajamos en servicios generales, cómo harían la higiene y desinfección en su área de trabajo, en la cafetería, donde está la greca, donde organizan todo. Las personas que no trabajamos en este momento o no estamos en permanente trabajo en restaurantes, pues cómo hacemos la higiene y desinfección o cómo debemos hacer la higiene y desinfección en la cocina de nuestra casa. Pero ojo, no es que me digan, la higiene y la desinfección la debo hacer con mucho cuidado. No, o sea, la idea es que ustedes por lo menos me describan qué hacen en cada uno de los 8 pasos que dijimos que debemos tener en cuenta para la higiene y desinfección. Más, acuérdense de incluir que hay que lavar y desinfectar los implementos que utilizamos. Entonces, ustedes me van a decir, yo lo primero que hago es recoger la suciedad. Entonces, yo primero barro o primero recojo los papeles o la basurita que pueda haber por ahí. Luego hago un prelavado en el cual echo agua, luego agrego un jabón, o mezclo el jabón, el detergente, más o menos tanto detergente por tanta agua y lo aplico, refrego y así cada uno de los pasos me lo van a describir bien. ¿Listo? Entonces esa es la actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos hecho hasta ahora. Pueden escribirme ahí mismo en el WhatsApp, pueden hacer un archivo en Word o en PDF y me lo envían, o pueden grabar un audio, o pueden escribir en el cuaderno, le toman la foto y la suben. ¿Listo? Como les quede más fácil. Ya saben, me lo envían al grupo de WhatsApp antes de nuestra próxima clase. Entonces recuerden que siempre hay que producir alimentos sanos, seguros, para cuando el hombre los consuma, no vaya a poner en peligro en su salud. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.